El día de hoy vamos a estudiar el tema el significado de la cruz. Recuerde todo el contexto de toda la semana, porque en la semana estamos estudiando el tema Él murió por nosotros. Y ayer ya destacábamos de manera muy enfática qué significaba eso, qué logró Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro favor. Así que, ¿qué significa eso en lo que podemos abarcar nosotros aquí en el breve tiempo de estudio? Lo vamos a tratar de considerar en este día. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por tus misericordias, porque nos das un nuevo día para estudiar tu palabra y rogamos tu sabiduría para poder aprovechar el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Aniperla, hoy hablando del significado de la cruz, nos planteamos algunas preguntas y quizá una de las primeras que puede surgir en la mente es ¿qué significado tiene que un hombre hace casi 2000 años o 2000 años murió en una cruz si hay muchas muertes que se han verificado en el mundo y también hubo muchas personas crucificadas? ¿Qué diferencia hace eso? ¿Qué les dijo eso a los apóstoles en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vivió, y qué nos dice eso a nosotros hoy? Bueno, esta pregunta es realmente una pregunta que merece una buena respuesta. Y yo le preguntaría a usted, amigo que me está viendo, y si usted quiere participar, hermano Gerson, también puede participar. Yo les pregunto, nómbreme, aparte de Jesús, quien murió en la cruz, el nombre de una persona más que usted recuerda en la historia, por supuesto, su nombre que murió en la cruz. A ver, dígame, puede poner ahí los comentarios. ¿Recuerda usted otro nombre de alguien que murió en la cruz? Porque en la Biblia tenemos dos personas más, al menos ese es el relato bíblico, que el día que Jesús fue crucificado también fueron crucificados. No sabemos su nombre, pero a veces siempre queremos conocer nombres. Al ladrón que se hizo un malhechor que aceptó, hasta se le ha llamado el buen ladrón. Sí. No porque es bueno eso, sino porque aceptó. Pero no tenemos su nombre. ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo hago esa pregunta? Porque eso significa que la muerte de Jesús en la cruz fue diferente de todas las otras muertes de cruz. De hecho, no sé si lo mencioné en esta semana, en los repasos anteriores, cómo fue el origen de la cruz, pero yo creo que eso lo podemos hablar el día de mañana, porque los romanos no lo inventaron. Ellos lo heredaron, lo adoptaron, sí lo mejoraron, lo perfeccionaron, pero voy a dejar mejor ese tema aún para el día de mañana, si Dios lo permite. Pero el punto es, la muerte de Jesús en la cruz tiene algo que no tiene ninguna otra muerte. Sí. Y entonces ahora yo le digo lo siguiente, que la cruz de Cristo provoca una de dos reacciones. O lo aceptamos o lo rechazamos. No hay algo que sea tan... ¿cómo podemos llamarlo? Tan catalizador como la cruz de Cristo Jesús. O atrae, porque Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero también la cruz de Cristo es una de las cosas que más el mundo puede odiar y rechazar. Ahora, ya sabemos si atrae por qué, porque ahí hay amor, etc. Pero es que la cruz nos está diciendo un gran mensaje, y el gran mensaje es, cuando hablamos de la cruz de Cristo, es que hay pecado, que somos pecadores, porque en la cruz Jesús pagó el pecado de todos nosotros, y entonces el mundo no acepta que es pecador, no quieren escuchar el pecado. Y de eso se trata lo que estaba pasando también en Corinto, a tal punto que Pablo tendrá que dilucidar este asunto. Bueno, y vamos a ir al apóstol Pablo, a lo que él está escribiendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, y justamente para introducir su capítulo tiene que decir esto, en los versículos 18 al 24, y dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Qué tremendo mensaje aquí de Pablo para hacer una apología sobre la cruz, pastor. Bueno, aquí este es un mensaje muy directo y yo creo que alcanza nuestro mundo también de hoy, porque en este capítulo 1, él usa por lo menos unas 15 veces la palabra sabiduría, pero él está hablando de la sabiduría del mundo. El mundo se cree sabio. Los griegos tenían por lo menos unas 50 escuelas de interpretación y esas estaban subdivididas en otras escuelas, así que podemos imaginarnos tanta filosofía, que de hecho la palabra filosofía, allí tiene la palabra sabiduría en su etimología, ¿verdad? De amor a la sabiduría, es la filosofía, pero la filosofía trataba de responder todas las cuestiones acerca de la vida en esta tierra, y el apóstol Pablo dice, ok, aquí hay un asunto, toda la sabiduría del mundo no puede resolver el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios, porque noten lo que dice, no pudieron, el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios, no pudo lograr el objetivo. Entonces Pablo contrasta y dice, ok, la cruz para el mundo, para la sabiduría, lo que el mundo cree que es sabiduría, la cruz para ellos es necedad. Pero para Dios la sabiduría del mundo es necedad. Así que lo que tenemos ahí es un contraste. Y por supuesto usted y yo que somos creyentes ya sabemos quién tiene la razón. Entonces el apóstol dice, la cruz tiene algo que no tiene ninguna otra cosa en este mundo. Es poder de Dios, porque eso es lo que estaba diciendo en el versículo 18, la palabra de la cruz, y luego termina, si le quitamos la explicación que él da, que es locura, los que se pierden, los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Una de dos cosas, cuando yo me confronto con la cruz, o para mí eso es nada, es locura, es pérdida de tiempo, creer que alguien murió por mis pecados y que yo no soy pecador, yo puedo tomar esa actitud y estoy perdido. O puedo tomar la actitud que la cruz para mí es la esencia de mi fe, de mi salvación, es poder de Dios, porque en la cruz se logra reconciliar al hombre con Dios. Ahora, pastor, porque tal vez sea un tema para bastante tiempo, pero me gustaría introducirlo. En nuestra lección se destaca y por eso quiero destacarlo también para que nos pueda ayudar a profundizar. En una línea se destaca ahí que Jesús murió en la cruz la segunda muerte. Y entonces me gustaría que usted nos pudiera ayudar a comprender esto, porque alguien puede leer esa línea y tal vez no tener todo el panorama completo de lo que significa la segunda muerte y por qué es que es tan importante entonces ese acontecimiento de la cruz. Muy bien, la segunda muerte es la extinción total, o sea, es cuando la paga del pecado, cuando la Biblia dice la muerte, se refiere a la segunda muerte, es la muerte de la cual no habrá retorno, no hay regreso. Una vez una persona pruebe la segunda muerte, no hay nunca más, no hay regreso, quedará en la nada para siempre, por toda la eternidad. No quedará por ahí sufriendo eternamente un castigo eterno, claro, porque no. Eso no es bíblico, lo estudiaremos posteriormente, pero es importante que entendamos eso. La segunda muerte es la consecuencia del pecado y es el justo pago por las acciones cometidas pecaminosamente. En lo que la Biblia llama es la ira de Dios, es su justa indignación contra el pecado. Ahora, la buena noticia, hermano Gerson, es que nadie tiene que morir la segunda muerte. Amén. Porque en la cruz, allí hubo un juicio. Allí Jesús recibió el pago, la ira de Dios por el pecado, o sea, la segunda muerte, de la cual no hay retorno. La pregunta es ¿por qué Jesús volvió? ¿Por qué Jesús resucitó? Si Él experimentó por nosotros la muerte segunda. Bueno,
no podríamos tomar todo el tiempo Todo el aquí, tiempo, sí. pero recuerden ustedes, y yo creo que también lo hemos explicado un poco anteriormente en otro momento, que Jesús pudo volver a vivir porque en primer lugar Él no cometió pecado. Amén. Él no cometió pecado, y creo que esa fue una de las claves principales. Y en segundo lugar, Él tenía vida original en sí mismo que no derivaba de otra persona. Ahora, no entendemos todo eso. Claro que ¿Qué no. pasó allá en esas horas donde Jesús murió y su Estaba en la parte tumba. divina, donde Él ya está, su cuerpo en la tumba, su parte divina y todo eso? No es necesario que lo comprendamos. Lo que sí es necesario que ahora nosotros entendamos es que Él murió la muerte que tú y yo merecemos. La segunda muerte, la muerte de la extinción total, de la nada definitiva, de ser aniquilado para siempre. Y entonces Él ahora nos ofrece la oportunidad de que si morimos, volveremos a vivir. Amén. Y finalmente, pastor, porque hemos contrastado la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, ¿cómo podemos evitar que lo que el mundo sabe, y no estamos aquí tampoco renegando de lo que se ha logrado en el mundo? Hay muchas cosas muy buenas. El hecho mismo de que podamos compartir este mensaje por medio de un video a muchas personas es algo muy bueno en cuanto al conocimiento que se ha alcanzado hasta ahora. Pero ¿cómo evitar que este envanecimiento por lo que el mundo conoce no nos permita o nos evite que nosotros conozcamos la revelación de Dios? Porque, como vimos, si le pasó a eso a los judíos del primer siglo, que tuvieron prejuicio respecto a la primera venida, hoy también podemos estar en peligro sobre todas esas teorías que nos impiden ver con claridad el desenlace final de este mundo. Muy bien, Santiago llama a la sabiduría de este mundo la de abajo, la terrenal. Incluso usa una palabrita un poco más fuerte, y en Santiago 3:15 dice la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Wow. Y no hay duda que se han conseguido muchas cosas, pero el propósito de todo lo que se consigue, el fin, es la destrucción. Lo podemos ver ahora con una guerra, con amenazas de armas nucleares. La sabiduría de este mundo es sensual. ¿Cómo podemos hacer nosotros realmente poniendo el reino de Dios en primer lugar? Amén. Aferrándonos a las promesas de Dios, reconociendo nuestra condición. Al final no podemos culpar que nuestros primeros padres, que Adán y Eva, porque lo único que Dios nos ha pedido no es por qué nacimos en este mundo. Dios nunca nos ha preguntado si le pedimos nacer. No, Dios no nos ha preguntado ¿y por qué tú estás aquí? No. Lo único que Dios nos pide es que creamos en su Hijo. Y solo hay una cosa, basado en lo que ayer estudiamos en el Evangelio de San Juan, solo hay una cosa que nos puede impedir creer, y es nuestro pecado. Que amemos el pecado, que nos aferremos al pecado. Así que al final la responsabilidad descansa en nosotros mismos, y es ahí donde debemos tomar decisiones que nos conduzcan a la salvación. Entonces, pastor, quisiera pedirle que ore por nosotros, que ore por todos los que están en sintonía de esta transmisión, para que podamos tomar la decisión de entregarle nuestro corazón a Jesús y creer en lo que Él nos ha revelado, porque se ha probado a lo largo de la historia que lo que Él nos ha revelado nos ha traído paz, nos ha traído bendición y tiene la esperanza definitiva para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias porque el mensaje de la cruz es todavía válido para nosotros hoy. Gracias porque hay salvación en Cristo. Ayúdanos a creer y ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.